tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:06. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM en Austin, Texas. También puede ser a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual ya estaremos en unos minutitos más conectados a través del chat para recibir todos tus comentarios a propósito del tema. Otros medios de comunicación electrónicos: está el Twitter, @desde tu mirada, el correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx, y los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83 para Guadalajara, una línea nacional sin costo 01 807 27 54 20, y para Austin, Texas, 512 215 49 09. El día de hoy vamos a dar continuidad a este tema acerca del miedo a la locura, locura anunciada. Y bueno, hay un aspecto importante. Ya por ahí el día de ayer íbamos hablando de cómo este tipo de pensamientos que constantemente van atravesando nuestra cabeza y que a veces, bueno, pues pueden llenar de bastante miedo, por lo general nos habla de algo que sí está sucediendo, pero no en concreto como nos lo estamos imaginando. Yo te ponía el ejemplo de los sueños. No significa que, por ejemplo, en realidad esté sucediendo tal cual o vaya a suceder tal cual lo que apareció en tu sueño, pero sí es muy probable que ese sueño te hable de un deseo que en efecto existe, no que existe en el mundo externo como un hecho, sino que existe como deseo, como sentimiento de culpa, como mil y un cosas dentro de tu mundo interno. Y es algo muy similar a lo que ocurre con este tipo de miedos. Pero algo muy importante de señalar, y creo que en verdad habría que tenerlo en cuenta, es el hecho de que cuando una persona llega a este tipo de sensación, está todavía conectada con la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que verdaderamente está suelta, que verdaderamente ha despegado sus pies de la realidad, que ya está inmersa por completo en su propio mundo, sucede algo distinto, ¿no? No va a reconocer, difícilmente va a reconocer algún tipo de malestar o algún tipo de enfermedad en su persona. Quiero decir que pueden existir personas que a lo mejor se pueden sentir su propia condición como muy grave, que a lo mejor pueden pensar que ya están al borde de la locura, y es muy curioso, pero el simple hecho de que tengan conciencia de ello, conciencia a lo mejor a nivel de miedo, de pensar, a ver, algo me está pasando, ¿no? Siento que algo me está pasando, siento que me voy a volver loco, que me voy a volver loca. Esta conciencia verdaderamente marca una diferencia impresionante, muy, muy importante cuando hablamos en términos de salud mental. ¿Por qué? Porque una persona que está absolutamente dispersa no va a reconocerse en ningún momento que está despegado de la realidad. ¿Por qué? Porque ya tiene muchos menos registros, o ya tiene muchos menos vínculos con el mundo real. Entonces ya hay muy pocas cosas que le señalen que se está separando de ese mundo real. Cada vez más es el terreno del mundo de la fantasía, que no es un mundo, suena así como, hay un mundo de fantasía, no, es un mundo de sueños y pesadillas también, en carne viva. Pero bueno, cada vez hay menos testigos mentalmente de lo que sí es la realidad. Entonces se niega esta locura. Uh-huh. Y ahorita que decías esto de la fantasía, Gaby, pensaba en como cierto romanticismo que se le va haciendo a la locura, ¿no? Que dicen, bueno, es que de poetas y locos todos tenemos un poco. No creo que se esté refiriendo al mismo término de locura el refrán a lo que nosotros estamos hablando acá.
la locura, como tal, como lo que estamos describiendo ahorita, sería esa aflicción, sería esa enfermedad que desbarata la mente, que realmente nos puede reducir a lo más básico como seres humanos. El día de ayer estábamos hablando sobre cómo la locura nos deshumaniza, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Digamos que vamos preservando las mínimas funciones yoicas, si lo quisiéramos pensar desde ese sentido, para coexistir en este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estirar la mano para pedir a veces, ¿no? Comer. Ya ni siquiera podríamos hablar del aseo personal, ¿no? Podremos ver una persona que ya esté devastada por este tipo de demencia, que simplemente se defeca encima, no se orina encima y ya, es todo lo único que vamos a encontrarnos. Ya no hay ni siquiera la necesidad de limpieza en esos momentos. Y esto es justamente a lo que me refería con deshumanizarse. Muchas veces vamos también utilizando este término, ¿no? Deshumanizarse, para las personas que son como extremadamente malvadas, ¿no? Es que eso es inhumano. Y esto también nos daría un poquito a entender qué es lo que sucede con la locura. También ahí hay un cierto trasfondo. ¿Por qué? Porque alguien que no tenga ninguno de estos miramientos que nos hacen humanos, que no tenga conciencia, como la tenemos nosotros, conciencia moral, no conciencia de sí mismo solamente. Conciencia moral, pues difícilmente podría llamarse humano, ¿no? Difícilmente podría llamarse una persona civilizada, una persona, un sujeto. Ni siquiera podríamos hablar de ese término. ¿Por qué? Porque para cometer estos actos terribles, por ejemplo en la guerra, con un asesino, se necesita perder todos esos límites para poderse hacer, ese tipo de actos. Por ahí hay muchas personas que van teniendo este miedo, que la locura les llegue por un acto de violencia. Es que dicen, es que yo tengo tantas fantasías de hacerle daño a las personas, de hacer cosas terribles, que yo pienso que soy algún asesino en serie en potencia. No va por ahí el asunto. ¿Por qué? Porque esto lo estamos encontrando una vez más en el mundo de la fantasía, ¿no? No de esa fantasía animada, sino de la fantasía en la cual todos nuestros deseos y la pulsión está corriendo libremente, con mucho menos censura que en nuestra vida de vigilia. Lo mismo que podríamos pensar, ¿qué sucede, por ejemplo, con una persona que sueña que mata a alguien? ¿Es capaz de matar a esa persona a alguien? No. Uno puede soñar las cosas más horribles, cometer los actos más perversos, y simplemente eso no nos hace capaces de hacerlo. Uno puede tener las fantasías más terribles que nos pudiéramos imaginar, cuando todavía las podemos hablar como fantasías, ¿sí ve? Y no hacerlas, ninguna de estas cosas. Esto es un argumento que de repente se va tomando con los videojuegos o con las películas de acción. Dicen, es que si los niños ven eso, lo van a hacer. No. ¿Por qué? Porque es una fantasía. Porque si uno está en un juego disparándole a no sé cuántas personas, no deja de ser un juego. Por más real, por más acercado que podamos ver ahí, ya tendría que ver con otras cosas. Pero eso no nos hace capaces de dispararle a alguien. Lo único que nos hace capaces de matar a alguien es justamente que esas barreras se eliminen, se rebasen, y ahí es en donde ya somos capaces de cometer esos actos de violencia. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos con el tema. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre el miedo a la locura anunciada. Antes del bloque comercial, le estaba platicando un poquito cómo vamos describiendo estos actos que nos deshumanizan, ¿no? Algo que se conoce como inhumano. Cómo tiene que ver con perder estas barreras, con desbordarse de esa represión y cometer actos que justamente nos lanzan fuera de la, digamos, como de la norma social, y de la condición humana, justamente. Entonces, cuando le estaba platicando que se va haciendo como un enfoque romántico de la locura, es que todos somos un tanto locos. No. Tal vez muchos tenemos ciertos niveles de compulsión, tal vez hasta manías, por decir de alguna manera. Todos tenemos rasgos psicóticos en nuestra personalidad, podría decirlo Blecher. Núcleos psicóticos en nuestra personalidad. Sin embargo, la locura no es eso. Eso simplemente es, digamos, la diversidad, lo florido que es nuestra personalidad como seres humanos. Y eso es lo más normal.
no quiere decir que eso sea una locura en sí. La locura es justamente desprenderse de la realidad. Cuando nosotros estamos hablando el día de hoy, el día de ayer, sobre este miedo a la locura, a lo que nos estamos refiriendo justamente es a esta sensación de despersonalizarse, a esta sensación de destruirse. Eso es justamente. No solamente cuando nos sentimos muy ansiosos. Cuando nos sentimos muy ansiosos puede estar ligado a este tipo de sensaciones. Pero este miedo a la locura, justamente como tú ya lo estabas mencionando, Gaby, también habla de un nivel de cordura. Habla de que estamos viendo la puerta mientras estamos caminando de regreso, ¿no? Es como algo me está pasando, pero ya voy de regreso. Algo me está pasando o sigo yéndome para atrás, pero todavía estamos cuestionándonos, porque justamente lo que podríamos entender como locura es esa certeza que se habla, por ejemplo, en la psicosis, en el que no, es que literalmente estoy flotando, ¿no? Me lo podrá decir cualquier otra persona, pero yo sé que están mal sus instrucciones, yo sé que están mal sus instrumentos, yo estoy flotando. O yo tengo a otro ser humano metido adentro de mi cabeza y no habrá escáner, no habrá prueba médica ni profesional calificado que me pueda desmentir eso. Esa es justamente la locura. Ya que nos encontramos en ese tipo de bastiones de confianza, ¿no? De omnipotencia, ahí es justamente cuando ya caímos, cuando ya no hay tanta, digamos, como tanta posibilidad del retorno, cuando justamente como lo estábamos diciendo hace tiempo, empezamos a construir alrededor un delirio de nuestro sufrimiento. Esto es una cosa muy muy grave. ¿Para qué? Digamos como para poder sustentar, para solventar cierta angustia, pero que sin saberlo y sin darnos mucho cuenta, nos va encerrando en esa locura. Y esto era parte de lo que estábamos hablando también el día de ayer. ¿Qué sucede cuando nosotros nos empezamos a sentir así y nos retiramos, por ejemplo? Nos retiramos hacia nuestra casa, nos retiramos hacia nuestra religión, nos encerramos en los libros y empezamos a buscar la respuesta en esto. La respuesta no está en nosotros, la respuesta está en reconectarnos con el mundo. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que también se puede llegar a sentir como locura, esa desconexión. Digamos, seguramente usted lo ha sentido en algún periodo de vacaciones, hemos hablado varias veces de eso, ¿no? De que de repente se despierta, usted tal vez echó una siestecita, se levanta y ya es de noche. Y usted dice, ¿es el mismo día? No, ¿es el mismo día? ¿O ya es mañana? ¿O qué pasó? ¿Dónde me quedé dormido? Y no saben si qué día es, ¿no? Que le preguntan, oye, ¿qué día es? No sé. No sé qué día es, porque justamente en las vacaciones se nos permite, es algo que nos desconecta. Si usted no tuviera necesidad de llevar conteo del tiempo, ¿para qué lo haría? Realmente, ¿no? Digo, para festejarse el cumpleaños uno podría pensar, pero si usted no tuviera que estar atado, por ejemplo, a un horario en su trabajo, ¿usted se preocuparía qué hora se despierta? Si no tuviera algo que hacer específicamente en la mañana, no sé, igual y le gusta ordeñar vacas o algo por el estilo que se tenga que hacer de madrugadita, pero igual y si no lo tiene, pues simplemente no se preocuparía por eso. Y cuando nos vamos despreocupando de esto, puede llegar a ser un descanso muy muy útil, puede llegar a ser algo que nos libere de muchas tensiones durante un tiempo específico. ¿Sí ves? Si decimos, bueno, me voy a tomar una semana de ir a la playa o me voy a tomar una semana de estar en mi casa, eso es muy útil porque ya le pusimos un principio y un final a ese periodo. Pero cuando se vuelve indefinido, esa es justamente la sensación, ese es justamente el desconectarse. Oye, ¿hace cuánto tiempo que no veo a fulanito? ¿Hace cuánto tiempo que no veo a mis familiares? ¿Hace cuánto tiempo que no salgo con mis amigas? Y ya no nos acordamos, ¿no? Ya no nos acordamos. ¿Por qué? Porque se ha perdido, se están perdiendo esos hilos y esto nos va metiendo en nosotros mismos. Y ese meterse en uno mismo es realmente un terreno bastante peligroso. ¿Por qué? Porque digamos que es un terreno desconocido y sin mapear para la mayoría de las personas. El perderse en nuestros pensamientos es justamente una de esas sensaciones que hacen pensar a las personas que están enloqueciendo. ¿Por qué? Porque si empezamos a escuchar nuestros deseos, si empezamos a relajarnos un poquito en la represión, vamos a descubrir una persona muy distinta de la persona que por lo general nosotros vamos siendo, ¿no? O hasta de la persona que los demás conocen de nosotros mismos. Y nos podemos llegar hasta asustar de decir, ¿cómo estoy pensando esas cosas? O ¿cómo estoy llegando a esta resolución? Y ahí es justamente, digamos, como la antesala a toda esta desconexión.
Y lo que ocurre aquí es que en realidad, bueno, con todo esto que vas hablando acerca de los núcleos psicóticos, por ejemplo, y bueno, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿no? Todos vamos teniendo estos mecanismos que apuntan a lo psicótico de defensa, todos, porque son los básicos, son los que con los que llegamos al mundo, ¿no? Los primeros que se fueron formando. Y aquí hay algo interesante que en realidad puede sonar a lo mejor muy apabullante para muchas personas, pero yo pienso que es todo lo contrario, ¿no? Porque teniendo eso en cuenta, bueno, pues podemos darnos cuenta que de que no es algo tan, digamos, no es como que estemos en la cuerda floja, ¿no? Pero cualquier persona, absolutamente cualquier persona, la persona más sana que te puedas imaginar, puede enloquecerse. A cualquier persona, si se le somete a determinadas condiciones, sin importar la historia de vida que haya tenido, sin importar los recursos que haya tenido, es posible que se vuelva loca, ¿no? Que se despegue de la realidad. En alguna ocasión te llegamos a comentar acerca de esta tortura que se llevaba a cabo. Bueno, está documentado que se llevaba, no si se lleva aún, no lo dudo que aún suceda, pero eso no está documentado. Pero esta tortura en algunas cárceles que se trata del aislamiento, simple y sencillamente es aislar a la persona, no más, se le sigue alimentando, se le sigue dando techo, sigue teniendo dónde ir al baño, etcétera, pero no se permite que vea o hable o toque a ninguna otra persona, a ningún otro ser humano. Se rompen las personas, así de fácil, ¿no? Se rompen. Y uno puede decir, bueno, qué tremendo, ¿no? Entonces es como una gripa, ¿no? En cualquier momento, no, por supuesto que no. Lo digo y pensaba justamente, es todo lo contrario, ¿no? Porque si pensamos en esto, nos tendríamos que dar cuenta que si permanecemos en la realidad, si permanecemos conectados con el mundo, es gracias a lo que hacemos todos los días. Así de sencillo, exactamente, esta es mantenernos sanos. El simple hecho de movernos, el simple hecho de trabajar, el simple hecho de estar constantes, de agarrarnos de una constancia de algo, eso nos mantiene vivos, nos mantiene frescos, nos mantiene con un motivo para contar qué día es, qué hora es, para bañarnos, para salir, y además al mismo tiempo que nos mantiene con ese móvil, nos aporta un recurso para invertir en nuevos proyectos, en nuevos gustos, en nuevos... Es así de sencillo, ¿no? No podemos darlo por hecho, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hay personas que están en la realidad y personas que están fuera de la realidad, ni modo, y bueno, se acabó, ¿no? Ya me salvé. No, realmente no. Y parte muy importante verdaderamente de esta salud y de esta conciencia de uno mismo precisamente es poder darnos cuenta cuáles son las cosas que me enferman, porque francamente, en general, en todas aquellas cosas que atentan con nuestra integridad física o mental, hay unos segundos de conciencia de la persona antes de estallar en furia, antes de soltarse totalmente la realidad, que le dicen algo me está pasando, y ahí todavía puede hacer algo al respecto. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y tengo aquí una invitación para nuestro público. Radio Mujer, con el apoyo de Laboratorios Bayer, te invitan a revisar la salud de tu mascota. Este viernes 7 de noviembre habrá un consultorio móvil afuera del edificio de Promomedios donde se ofrecerá consulta gratis para tu perro o gato que incluye chequeo de peso, estado de piel, pelo, oídos y ojos, toma de temperatura, examen bucal, estado nutricio,
revisión de intestinos, frecuencia cardíaca y respiratoria. Cuida la salud de tu mascota. Aparta tu cita llamando a cabina en este momento al 31 22 11 90 y al 36 47 18 83. El módulo estará solo este viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde afuera de Promomedios Radio. Estamos en Avenida Mariano Otero 3405, esquina con la calle Granate. Así que si usted tiene algún amiguito peludo ahí en su casa y quiere darle una buena atención, quiere darle una revisadita para ver cómo está de salud, ya sabe, aquí va a estar el consultorio médico móvil. Solamente es cosa de que usted haga su cita y la atención es totalmente gratuita. Estamos hablando el día de hoy sobre el miedo a la locura, y antes de continuar les recuerdo que nos puede sintonizar también por el internet en www.radiomujer.com.mx. Ahí también tenemos la sala de chat de Desde tu Mirada, donde usted puede acompañarnos. Ahorita no tenemos a nadie por acá cerca, pero si usted nos quiere mandar un mensajito, alguna participación, tenemos tanto esa vía como nuestro Twitter, que es @desde tu mirada, y nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Antes del bloque comercial estábamos pensando un poquito sobre estos estados que se van relacionando a la locura, y saqué una palabreja que vale la pena explicar un poquito: despersonalización. ¿Qué quiere decir eso de la despersonalización? Esto es algo que muchas personas van reportando como la sensación de locura. Es porque realmente es una cosa bastante, ¿cómo lo podríamos decir?, exótica en nuestro repertorio de sensaciones. ¿Exótica en qué sentido? Podríamos pensar que nos puede dar la sensación, ¿no? Podemos tener la sensación, o nuestra percepción queda engañada, como si nosotros no estuviéramos viendo a través de nuestros ojos. Pensemos, hay personas que pueden reportar que se sienten como que están viendo desde su frente, como si estuvieran viendo hacia abajo. Esto es una sensación muy extraña, realmente muy extraña. Hay personas que van reportando que no solamente cambia el punto de percepción, sino que pareciera como si estuvieran viendo todo a través de un cristal. Este es otro tipo de sensación que nos va hablando de estos estados de despersonalización. Otras personas pueden llegar un poco más adelante a verse en el espejo y no reconocerse, a ver cosas de su cuerpo, por ejemplo extremidades, por ejemplo sus manos o sus piernas o su torso, y no reconocerlo. Esto es una cosa que ya nada más de decirle este tipo de cositas, seguramente usted dice, bueno, claro, eso ya tiene que ver con estar loquísimo. Y no necesariamente tiene que ver con eso. La despersonalización la podríamos entender justamente también como uno más, no como un mecanismo de defensa en específico, sino como un repertorio, digamos como un cóctel de mecanismos de defensa que van actuando hacia la angustia. Podríamos pensarlo más bien por la decisión, si le quisiéramos poner un nombre de los mecanismos de defensa de Ana Freud. Y esto va, digamos, ¿cómo lo podríamos decir? Como si fuera un rompecabezas y se desbaratara nuestro aparato psíquico. De esta manera hay partes que van quedando aisladas a una manera digamos como de enfrentar la angustia o de enfrentar muchas otras cosas como el sufrimiento, ¿no? Y es justamente en ese desarmarse que uno se despersonaliza, uno no alcanza a entender qué es lo que sucede con su cuerpo o no se reconoce. Por ejemplo, esto seguramente usted ha visto en alguna referencia, no sé, en una película, o tal vez un amigo, tal vez usted. Es algo que puede llegar a suceder cuando las personas utilizan drogas, cuando las personas, no solamente drogas duras, sino podríamos pensar en un estado profundo de alcohol, de alcoholemia. Podríamos pensar, por ejemplo, alguien que consuma marihuana, y todavía más a la mano podríamos pensar en una persona que se prive de sueño durante más de 48 horas. Puede llegar a experimentar este tipo de sensaciones, y es justamente en relación con todo eso que nos está sucediendo. Pero eso no solamente es, digamos, el único indicador que podríamos tomar. ¿Por qué? Porque acuérdese que todos nosotros vamos actuando ante esas angustias, ante esos temores, con nuestro repertorio de mecanismos de defensa, con, digamos, las rutas que ya están establecidas en nuestro psiquismo. Y eso es lo que nos está reflejando en ese momento. No que hayamos enloquecido, sino que estamos luchando justamente contra una ansiedad. Estamos intentando componernos, mantenernos en línea y caminar derechitos. Pero este tipo de sensaciones
digamos que asustan muchísimo. Realmente pueden llegar a poner en mucha más ansiedad a las personas, que es lo terrible de los mecanismos de defensa, ¿no? Supongo que nuestro psiquismo le echa muchas ganas, pero la mayoría de los mecanismos de defensa nos dejan realmente descuadrados, nos van desbaratando en muchos sentidos. Desde la pura represión podríamos hablar hasta esto de la escisión o la renegación. Pero es básicamente como el desconocimiento, ¿no? Justamente cuando aparece esa alarma, de pronto la tendencia ante lo desconocido, pues es por lo general es de un temor, ¿no? Cuando no, a lo mejor ser un poco cauteloso, que quizás esta parte es algo positiva, esta cautela por lo general se llega a convertir en miedo, ¿no? Entonces, en ese miedo, de pronto nuestras reacciones, decía Freud que la angustia ante los peligros externos nos despierta en muchas ocasiones como el reflejo de huir, ¿no? De escapar de ese lugar. Y es muy útil porque a veces pues nos está persiguiendo alguien, si nos va a comer un león, somos una cebra y nos está persiguiendo un león, es muy importante correr y correr y correr para que nos alcance. Pero cuando los miedos provienen de una fuente interna, como puede ser esto, justamente esta ansiedad, este sentimiento, esta sensación de despersonalización, entonces no podemos correr en el sentido de desentendernos, no podemos huir de eso. Y todas las reacciones que vayan encaminadas a escapar son reacciones que más bien nos alejan de la posibilidad de sanar algo. ¿Por qué? Porque lo vamos a negar, porque no nos vamos a permitir tratar, porque vamos a hacer un montón de cosas que van a dejar, si no directamente empeoran nuestra situación, si permiten, abren paso libre a esta enfermedad, ¿no? Entonces, aquí creo que también hay algo importante que habría que tocar, y es qué posibilidades hay de sanar esto, porque yo creo que muchas personas que llegan a tener ese miedo es porque asumen que se encuentran en esa condición de una vez y para siempre, ¿no? Y que ya se van a despedir de la realidad para siempre. En realidad depende, el mayor porcentaje va en función de la conciencia de enfermedad que tenga la persona y la disposición también para curarse. Lamentablemente cualquier condición, absolutamente cualquier condición, va generando una cierta ganancia. Cualquier cosa, cualquier situación que se haya prolongado en nuestras vidas, excepto por supuesto cuando éramos niños, o si estamos hablando de algún anciano que no puede moverse, que no puede hacer por sí mismo, pero mientras podemos movernos y caminar y hablar y trabajar, cualquier cosa absolutamente a la que estemos, que se haya prolongado en nuestras vidas, nos estaba dando algo, nos estaba dando alguna ganancia. Así sea la condición más aberrante, la condición que peor te haya parecido en tu historia, de todas maneras, ¿por qué? Porque si no nos quitamos, en verdad, si hay algo que únicamente nos está produciendo malestar y nada más que malestar, nos quitamos. Cuando es más difícil quitarse, es cuando esto nos aporta una ganancia. Y la ganancia en la locura está en la pulsión de muerte, ¿no? Es una ganancia mortífera, nunca es una ganancia de otro tipo. ¿Qué tipo de ganancia es? Si estoy en esta condición, las personas de alrededor asumen que estoy incapacitado para trabajar. Entonces no tengo que trabajar. Si estoy en esta condición, las personas de alrededor me tratan como un niño, ¿no? Entonces puedo estar todo esto que apunta a la pulsión de muerte y apunta, por supuesto, a la autodestrucción. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada y ya se nos está acabando el programa del día de hoy, que hemos estado hablando sobre el miedo a la locura, una cosa realmente muy muy común y que yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado. Fíjate Gaby, otra de estas cosas que nos pueden llevar a sentirnos que estamos enloqueciendo, muchas veces tiene que ver con engaños de nuestra percepción. Cuando de repente vemos algo y luego nos volteamos y ya no está. Bueno, qué locura realmente, ¿no? Qué sacón de onda, como decimos de repente. ¿Por qué? Porque aquí hay que entender algo alrededor de la locura como tal. Locura es un estado complejo. Locura no son detalles en nuestro día, no son cosas que solamente nos pasan de vez en cuando. La locura, para poderla nombrar, uno tiene que estar un poquito afuera, porque si no, simplemente uno se deja de preocupar. Se va utilizando de una manera, digamos, como muy vulgar, ¿no? Es que está enloqueciendo, es que siento que me estoy enloqueciendo, es que es una loca, es un loco, cuando vemos comportamientos fuera de lo habitual, ¿no? Y cuando vemos comportamientos que específicamente nos molestan en los otros, decimos, es que es un loco, a final de cuentas es un loco, es alguien que no está teniendo ninguna cordura. Esto no es la locura de la cual tendríamos que preocuparnos. Ese solamente es un uso, es un adjetivo que vamos utilizando para nombrar a otras personas. Por ejemplo, este asunto de la percepción que le estaba platicando, hay muchas personas, Gaby, que llegan a tener un miedo, bueno, pero digamos escalofríos, cuando sienten que alguien se les trepa encima cuando están dormidos, ¿no? Esto que se va conociendo comúnmente como se me subió el muerto. Yo me pregunto, ¿por qué un muerto? ¿No? ¿Cómo se sube un muerto? Si está muerto, pues ya no se puede mover, ¿no? Uno podría decir, me estaba asfixiando o sentí mucho peso encima de mí, pero no, se nos subió un muerto o nos jaló las patas el diablo. Un montón de alegorías que no tienen nada que ver con el hecho. O en esa misma sensación, en esa misma situación de sueño, despertarnos y ver a alguien, ¿no? Yo no podría decir, Dios mío, ¿qué está pasando? No estaba nadie ahí, estoy enloqueciendo. Todas estas situaciones que ahorita le describí, estas poquitas situaciones, pero que hay muchas más. A todos nos pasan porque son, digamos, estados relacionados con el sueño. Esto no es nada de ultratumba, no se le está subiendo ningún muerto, se lo aseguro, no está visitándolo ningún espíritu del mal, nadie está en su cuarto más que usted. ¿Por qué? Pero yo lo vi clarito, yo abrí los ojos y estaba una persona viéndome, yo abrí los ojos y yo vi a mi abuelita, yo vi a mi abuelito, vi a fulanito de tal, vi a Pedro Infante, quien usted guste. Esto pasa porque cuando nosotros dormimos, nuestro cerebro entra en un estado distinto. Y es un estado, digamos, para no complicarlo, no hacer una clase de biología, digamos que nos podemos despertar y seguir soñando. Para hacer un resumen muy clarito de lo que sucede. Podemos despertar y seguir soñando. Y esto va teniendo un nombre, son alucinaciones hipnopómpicas o parálisis del sueño. Estas son dos cosas distintas. La parálisis del sueño es cuando nosotros regresamos a la conciencia, a nuestra vigilia, pero nuestro cuerpo sigue paralizado. ¿Por qué sigue paralizado? Porque nosotros, cuando estamos soñando, estamos alucinando. Estamos literalmente en un estado de alucinación. Y para que eso no nos mate, para que eso no nos provoque levantarnos de la cama, echarnos encima de la chimenea, nuestro cuerpo ha desarrollado con el tiempo, con toda la evolución, igual que de muchos otros animales, mecanismos que nos desactivan de manera motriz cuando estamos soñando. Pero esto, digamos que es un switch aparte. Nosotros podemos seguir paralizados del sueño y despertar y empezar a tener conciencia. Esto dura unos momentitos, pero eso es lo que muchas personas van describiendo como que alguien se les subió cuando estaban dormidos, porque no se podían mover, porque sentían un peso encima. Esto va sucediendo muchas veces cuando estamos en estados de angustia. Esto nos puede suceder aunque no estemos en estados de angustia. Esto también vale la pena decirlo, pero se puede agravar. ¿Por qué? Porque no acabamos de, digamos, como de caer en sueños profundos. No acabamos de completar nuestros ciclos de sueño y en ese, digamos, como sobresalto nos encontramos paralizados. Igual con las alucinaciones hipnopómpicas. Las alucinaciones hipnopómpicas van alrededor de cómo hay una parte de nuestro organismo que ya se despertó, pero otra parte de nuestro cerebro sigue soñando y completa la imagen. Y podemos ver claro como el día que hay alguien enfrente de nosotros, cerramos los ojos y ya no está.
solamente seguimos soñando durante un ratito más. Realmente no estamos pisando, ni es para que nos vayamos a encerrar a un manicomio, porque eso es algo completamente normal. Sí, y creo que aquí me parece como para cerrar, que bueno, vamos a ir hablando de temas relacionados. De hecho, se asocia también mucho este tema de la que vamos abriendo esta semana, porque con lo que estábamos hablando la semana anterior a propósito de la incompetencia, ¿no? Cómo se convierte en muchas ocasiones los puntos frágiles de la persona llegan a utilizarse como escudos en muchísimas ocasiones para dejar de hacer cosas que no caemos en cuenta que esas cosas son las que constituyen la vida, a final de cuentas, ¿no? Entonces es una forma como muy tramposa de nuestro psiquismo de irnos acercando más hacia ese goce mortífero, ¿no? De ir envolviendo y abarcando todo con la pulsión de muerte, desligada totalmente de la pulsión de vida, en el sentido de que aparece como algo sumamente conveniente en muchos sentidos permanecer enfermo, ¿no? Porque es verdad que yo hace un momento decía, cualquier persona, si es sometida a determinadas circunstancias, puede romperse, ¿no? Puede tener un quiebre psicótico. Pero por supuesto que dependiendo de la historia que tengan, dependiendo de la predominancia de distintos mecanismos de defensa que tengan, van a ser más o menos susceptibles. Por lo general, no es común que estemos expuestos a una cuestión como este aislamiento del que te hablábamos, ¿no? En algún otro momento. Entonces son otras las circunstancias que transcurren en nuestras vidas y dependiendo de qué tan fuerte y qué tan firme también esté establecida ya la estructura psíquica de la persona, va a soportar más o menos carga. Eso es verdad. Personas que con mayor facilidad pueden desconectarse de la realidad, ¿no? Sin embargo, también es una condición que así como puede ser provocada, también hay cosas que podemos hacer para evitarlo y cosas para, una vez que hemos superado, por ejemplo, un quiebre, tener en cuenta que esas son las tendencias que llegamos a tener, ¿no? Tener en cuenta que podemos inclinarnos hacia este lado y permitirnos cuidarnos en ese aspecto, ¿no? Es como si una persona sabe que padece de las vías respiratorias, ¿no? Que sus vías respiratorias son muy propensas a enfermar, por cierto, en este tiempo que ya está empezando a ser bastante frío. Bueno, si a lo mejor hay personas que parece que vienen de Alaska, no sé, ¿no? Que salen a la calle con su playerita y no les hace absolutamente nada el frío. Pero si yo sé que a mí me hace bastante el frío, bueno, pues voy a salir con mi bufanda y con mi gorrito y voy a salir bastante precavido, porque sé que esto es algo que a mí me puede llegar a hacer mucho daño. Tener esa conciencia es bastante importante. Lo mismo ocurre con esto. Nadie nos podemos dar el lujo, hay cosas que nadie nos podemos dar el lujo de hacer, porque si las hacemos, nos iríamos del otro lado, todos. Pero hay personas que especialmente habrían de prestar atención y cuidar ese aspecto de su persona, porque esto es lo que nos mantiene vivos a final de cuentas. Vivos psíquicamente, digo, como carne podemos estar ahí como un vegetal mentalmente, pero vivos psíquicamente. Por el día de hoy se nos ha terminado el programa. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos mañana en punto de las 6. Hasta entonces.